desde Guayaquil con K. Yo soy Tepullica y esto es Calima de Ciudad. Un espacio donde la historia, la cultura y la memoria han decidido sentarse a tomar algo caliente para conversar. Desde la hemeroteca municipal hasta tus oídos, estamos aquí para moverte el piso. Con sangre caliente y memoria viva. Calima de Ciudad. Queridos calimeños, ¿no les ha pasado que van al cine y se les hace extraño, llamativo y hasta disonante encontrarse con una peli ecuatoriana? Y no solo eso, sino encontrarse con una peli ecuatoriana que no tenga un horario casi imposible de ir, tipo a las 3 o a las 4 de la tarde de un sábado. Honestamente, no me considero la persona más informada sobre el cine ecuatoriano como tal. Me atrevo a decir que soy ignorante en el tema y que el día de hoy espero aprender muchísimo junto a los pedazos de invitados que tenemos hoy en el programa. Lo que sí sé con mucha certeza es que el cine no dejó indiferente a nadie en la ciudad. El cine es una temática que se repite en revistas y en periódicos de toda clase. Desde que empecé a visitar la hemeroteca en el 2019, me he conseguido anuncios, textos, poemas, carteleras y columnas dedicadas a los actores de Hollywood. ¿Qué comían? ¿Cuál era su próxima película? ¿Cómo se vistieron en los premios? Hay muchos periódicos que nos dejan en claro que Guayaquil siempre le ha encantado la novelería hollywoodense. Aquí tenemos una cita de la revista Semana Gráfica publicada en 1930. Como una evocación griega, arropada en la fragilidad de la túnica de seda, surge Claire Dood, estrella predilecta de Paramount. El cinematógrafo lleva existiendo en Guayaquil desde principios del siglo XX y fue todo un símbolo de modernidad y de vanguardia. De hecho, en comparación con Quito, la ciudad contó con muchos más teatros para la proyección de pelis por muchos años desde su aparición. Ya en el siglo XX, el cine europeo dejó de ser un registro de la realidad e inició a contar historias. Según Vilma García, en su libro Cine Silente en el Ecuador, documento que citaré bastante en este episodio y les recomiendo si quieren expandir los conocimientos al respecto, podríamos afirmar que una de las primeras proyecciones en esta ciudad de locura se llevaron a cabo en 1901, cuando acondicionaron una carpa ecuestre para proyectar las vistas del biógrafo americano Edison. Escenas de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, se titulaba. Además, también proyectaron ese día Exposición en París del 1900 y los funerales de la Reina Victoria. Ya para octubre de 1903, el Olmedo se acondicionó para la proyección y pasaron la corrida de toros de Luis Mazzatini. En estas primeras etapas, los cinematógrafos vieron a Guayaquil como una ciudad de paso. Muchos biógrafos hicieron escalas en la ciudad para dirigirse a otros lugares. Me llamó la atención la palabra biógrafo. Para este contexto, no necesariamente hace referencia a un escritor que recopila la vida de alguien, sino a las salas de cine. En 1906 llegó a Guayaquil el italiano Carlo Valenti. Él ya era conocido por registrar la vida de las ciudades y filma la procesión del Corpus en Guayaquil, hecho que inicia el registro cinematográfico en todo el país. A partir de aquí, todo se va modernizando cada año. En 1910, por ejemplo, hubo proyecciones de pelis europeas y suramericanas en el Colegio Mejía. A estas tandas le llamaron tandas cinematográficas. Esto de la proyección se volvió una competencia. Por ejemplo, cuando recién abrió el Teatro Sucre en Quito, incentivaba a las personas a caer, asegurando que les darían 10.000 bombones a los niños que vengan con sus padres al matiné. Tomemos en consideración que no habían teatros construidos en función de ser cines por siempre. Los biógrafos, como dije anteriormente, pasaban de gira. Por esto también surge la necesidad de construir salas específicas para la proyección. Destaco aquí que ir al cine siempre representó un lujo. En 1906, al jornal de un peón cacaotero estaba cotizado en 60 centavos de Sucre. Una entrada al cine costaba 50 centavos. El 4 de noviembre de 1907 se inaugura el Teatro Edén, con las mejores condiciones acústicas. Además, el Edén se reinaugura en 1922, se remodela con hormigón armado y finalmente desaparece en 1947 cuando es demolido. El Edén contó con su propio periódico de cine y fue todo un statement cultural, hasta el punto de que nuestro amigo, el Medando Ángel Silva, le dedicó un poema. Y les juro que traté de conseguirlo, y si lo hago, se los voy a leer en el siguiente episodio. Yo sé que el poema está en mis notas,
pero entenderán que tengo demasiadas notas y no sé dónde lo dejé. Es loco ver cómo esta movida del cine en estos tiempos va muy de la mano con la publicidad. Es decir, la mayoría de anuncios o de sinopsis que encontré sobre pelis tienen este lenguaje muy publicista, vendedor, que personalmente me hace reír muchísimo. Aquí les tengo una cita de la revista El Edén de 1912. Aquí anuncian un estreno y dice así: hoy, grandioso estreno, hoy. Inmenso metraje de la pelea de Jorge Carpentier. Ha sido imposible dividirla en dos partes. La empresa se ha visto obligada a pasarla en una sola tanda doble, por lo que se cobrará 40 centavos. El Edén, en su periódico de 1912, también hacía reflexiones en torno al quehacer cinematográfico en Latinoamérica. Y también publicitó la venta de equipos para los realizadores. Aquí también les voy a leer 2 artículos, uno en donde reflexionan sobre la función del cine en esta revista del Edén, y otro donde prácticamente estaban publicitando artículos para que tú te grabes tu propia peli. A ver, este artículo es de Leo Deval. Hace poco tiempo leí en un periódico mexicano un artículo firmado por el doctor director de América, en el que, en todo lo que sale de su pluma, encontré cosas muy interesantes, hablando de las ventajas y de los peligros que ofrece el cinematógrafo. Dice el señor Sagas Enrique que esa invención empezó por ser una curiosidad, pasó a ser un entretenimiento y está llamado a ser un medio educativo. Y lo está haciendo, y no solamente para los individuos de cierta edad, sino para los de todas las edades. No para los de una clase social, sino para todas las clases. No para un pueblo, sino para la humanidad entera. Este artículo se extiende mucho más, pero bueno, entenderán que les puso este extracto. Este es el artículo donde hablan sobre venta de equipos cinematográficos. Todo el que sea aficionado a la fotografía habrá pensado alguna vez en lo agradable que sería poder obtener vistas cinematográficas con la misma facilidad y economía que se obtienen instantáneas. Un aparato cinematográfico tan práctico como un Kodak es, indudablemente, el desideratum de muchos de los que andan por estos mundos impresionados placas. Pero hasta ahora, el cinematógrafo al alcance de todos no pasaba de ser un sueño. El aparato resulta demasiado caro, las películas nada baratas, y luego había que tener en cuenta lo molesto y pesado de la cámara y del proyector, aparte de las dificultades para el revelado, etc. Desde ahora, la cuestión varía totalmente de aspecto. Todos esos obstáculos acaban de desaparecer ante el ingenio de un inventor francés, M. Georges Bettini. De hoy más, todo el mundo podrá obtener y proyectar fotografías animadas con la misma facilidad con la que antes obtenía instantáneas. En la década del 20, se pudieron documentar un total de 50 filmaciones de películas nacionales. Para Vilma, esto representaría una pequeña edad dorada. En 1921 circula la revista Proyecciones El Edén, que no he podido encontrar en el archivo de la Biblioteca Municipal, que es a donde siempre voy. En los años 20, según el investigador de cine mundial George Sadoul, entre el 60 y el 90% de las pelis proyectadas fueron estadounidenses. Para 1920, la ciudad contó con un total de 20 locales de proyección. Le llevaba full ventaja a Quito, que solo tenía 4. La población de Guayaquil era mucho mayor, si queremos buscar alguna razón, ¿no? Y hubo muchas carpas de cine que trataron de mantener menores precios y mejor ventilación. En invierno era casi imposible ir al cine. El hormigón armado también fue importante para prevenir a Guayaquil de incendiarse por milésima vez. En la revista Proyecciones del Edén, que ya les dije que no encontré, pero en el libro de Vilma tiene una cita de la revista, dicen lo siguiente respecto a la higiene en el cine. Y les voy a anteponer que en este artículo suena muy condescendiente. Hasta las clases menos favorecidas, con condiciones higiénicas para su habitación, pueden encontrar en las amplias y ventiladas salas de los cines la posibilidad de evitar la contaminación por unas horas. Es que a mí me parece impresionante esto, les digo de verdad. Esta es la otra cosa. Nunca podemos olvidar al gobierno del Ecuador, que históricamente se lleva un reconocimiento por estar chiflado, sacado de contexto y bien loquito. Como hemos mencionado en muchos episodios, mientras todo esto sucede, toda esta movida artística, social, políticamente el Ecuador está quebrado. Así que el gobierno, con su altísima capacidad creativa, patrocina películas destinadas a filmar el curso de actividades económicas privadas o gestiones gubernamentales para atraer a inversionistas extranjeros. Siempre es el gobierno, y cuando me quieran decir que no,
dígame, ¿qué podemos decir de esto? Estamos diciendo que ya Ecuador era consciente del valor artístico del cine. Así que yo me pongo a pensar aquí, y espero que me corrijan después nuestros queridos invitados, ¿cuántas películas de ficción se les ocurrieron a los guayacos que no fueron tomadas en cuenta? Y me pongo súper triste. Cine de Ambos Mundos fue una productora y sala de cine que utilizó su espacio para reflexionar en torno al significado del cinematógrafo para el guayaquileño. No es correcta la consideración del cinematógrafo como diversión únicamente, dice. La agilidad de viveza y libertad que se vive en Guayaquil se debe en gran parte al cine. Silenciosamente, él moldea el carácter, además de obtener un placer diario, módico y sobre todo instructivo. Es gracioso porque hasta en estas reflexiones hay como este tinte publicitario para que vayas al cine, ¿no? Para que pagues los 50 centavos. Ellos utilizan la palabra instructivo aquí como educativo, pero realmente lo podemos ver como la palabra instructivo cuando hablamos en estos artículos, en estas revistas, en estas reflexiones en la prensa. Ellos utilizan la palabra instructivo como una especie de incentivador para imaginar nuevas condiciones de vida. Por Cine Ambos Mundos circularon diversas películas latinoamericanas, como Alas Abiertas, una película mexicana proyectada en el 22, El Encanto de Buenos Aires. Ambos Mundos jugó un papel muy importante en la producción de pelis, desde 1911. Algunas películas que grabaron fue Visita del Buque, Escuela de Chile, General Banquedano, y lo leo así porque la mayoría del cine, de pelis que grababan eran como que visitas o actos oficiales. Otra de estas es Escuadrilla de Submarinos de los Estados Unidos visitando Guayaquil. Y bueno, vámonos más adelante, porque esta historia tiene muchísimas cosas que quiero cubrir y siento que estoy dejando 1000 cosas afuera. Cuando llega el cine parlante, en 1932, Mosaicos, que como lo digo en todos los episodios es mi revista favorita, como siempre no se quedó atrás, y habló de esto en uno de sus números. Deseosos de informar a nuestros lectores acerca de los últimos descubrimientos del arte cinematográfico y sus posibilidades prácticas, decidimos entrevistar al hombre que, en nuestro concepto, por su experiencia y versación en dicho ramo, era el más capacitado para ello, don Eduardo Rivas Ors. En el Ecuador funcionan actualmente, en Guayaquil, el Teatro Olmedo, el Teatro Colón, Teatro Ideal. En Riobamba, el teatro funcionará desde los primeros días del entrante mayo. En El Milagro, Teatro Valdés. En Cuenca, el Teatro Variedades. En Ancón, Minas en Anglo-Ecuatoriana, Teatro del Campamento Minero. Y próximamente el Quito en el Teatro Royal Edén, para el cual el 5 del presente mes fue embarcado un equipo doble en Chicago. Y esto que les digo del equipo doble en Chicago era un equipo de sonido que era como lo más top de la época. Y hablan acerca de las ventajas del cine parlante y también de lo que se pierde con el cine parlante. Una curiosidad que no está incluida en este guión, pero bueno, lo quiero decir, es que en los años 20, como el cine normalmente no tenía sonido, muchas películas también fueron acompañados por músicos locales de aquí de Guayaquil con pasillos. Ellos encontraron como esta idea de fusionar el pasillo con el swing, que estaba muy de moda en los años 20. Entonces, nada de eso está... no he encontrado yo partituras o algo así que hable sobre el pasillo, no, pero... imagínense una película con pasillo, lol. En el extracto hablan sobre esto, sobre los equipos parlantes y sus posibilidades. Y les digo que quisiera seguir hablando y desenterrándoles cosas sobre esto, y siento que he dejado un sinfín de cosas por fuera. He querido sintetizar para ustedes lo más que he podido, y esta historia del cine me ha conmovido mucho. Sé que vamos a aportar mucho más en nuestra entrevista, así que para cerrar nuestro bloque informativo, quisiera acabar con esta cita del prólogo del libro de Vilma. El cine ecuatoriano es un cine negado por no haberse convertido en industria y mantener cierto retraso con el contexto latinoamericano, a tal nivel que ha llegado la sensación de ausencia, que hasta hoy ciertas personas piensan que estamos preocupados por algo inexistente, por una cinematografía que no ha tenido la fuerza y la presencia. Para enfrentar este escenario, partimos del entendimiento de una cultura cinematográfica como una realidad presente. Entonces, con esto terminamos nuestro bloque informativo y nos vamos a comerciales.
podcast Las Artes y lo Sentido nace de un semillero de investigación en artes que se propone reflexionar desde la filosofía distintas temáticas, mientras investigamos qué textos y autores nos permiten ampliar la mirada. Este podcast se construye a partir de esos diálogos, lecturas de citas textuales, palabras, preguntas, películas, obras de teatro y archivos sonoros. En este espacio, los 5 sentidos se congregan para pensar un tema en particular, ligarlo a las artes, a una pregunta filosófica o bien a debates contemporáneos. No te pierdas el podcast Las Artes y lo Sentido en Radio UArtes, Frecuencias de lo Sensible. ...32 grados en Guayaquil, por primera vez, después de una semana de felicidad, templanza y airecito, pues hace calor, hace bastante sol, humedad y todo lo malo que puede haber en el clima está hoy. Así que bueno, les recomiendo que se pongan bloqueador, que se tapen, se pongan sombreros y bueno, eso. El día de hoy no tenemos publicidades ni anuncios que hacer, así que los dejo tranquilos. El crimen fue menor es un podcast donde la poesía hace daño. Todas las semanas invitamos a un lector o lectora de poesía tan desquiciado como nosotros y les pedimos que nos lea un poema que le haya arruinado la vida. Nos tripeamos sobre sus efectos a través de la conversación. Mario Bontalvetti, Emily Dickinson, Charles Simic, Leina Rodríguez Iglesias, Yolanda Arroyo, Clarice Lispector. Te esperamos en la página de Radio UArtes o en Spotify. Estamos en el bloque 3 y tengo el placer de estar acompañada de Priscila Aguirre, de Guido Bajaña y de Rafa, el de Cinema Escape. Y me dijeron que lo presenté así porque no me sé su apellido y todos lo conocen por Rafa, el de Cinema Escape. Prefiero el anonimato. Entonces, bueno, ya hemos tenido este bloque informativo, ya hemos conversado un poco sobre el contexto y cómo vivió también Guayaquil esta ola del cine, este boom del cine. Y, o sea, yo sé que ustedes también son realizadores, ¿no? O sea, producen, bueno, realmente me gustaría igual que se presenten antes de responder. ¿Cómo ustedes, o qué impresión se llevan ustedes del cine ecuatoriano, o sea, de esta primera ola? Yo. Sí, y preséntense también. Bueno, hola, soy Priscila y soy profesora en la Escuela de Cine de la Universidad de las Artes. Gracias por invitarme, no conocía este programa, está muy bacán. ¿Qué percepción? Bueno, es muy bonito que hayas tocado este tema de la historia, un poquito los inicios del cine en el Ecuador, que para los que somos guayaquileños creo que nos encanta saber que empezó aquí y que Augusto Claro. San Miguel rodó aquí, entre aquí Durán, El Tesoro de Atahualpa y sus pelis y que ronda la leyenda de que está enterrado con sus películas. Todo eso como, no sé, parte como de leyenda de los inicios del cine, creo que es muy simbólica y también para pensar el cine ecuatoriano, creo que a mí en lo personal me toca mucho, ¿no? Porque sabemos que el cine ecuatoriano es un cine que no hay uno, ¿no? Que son muchísimos, varios, diversos y que todo el cine ecuatoriano se hace con mucha dificultad hasta el día de hoy y es bonita esa cita también que pusiste de Vilma Granda al final porque creo que es, no sé, ya no me acuerdo ni de qué año es ese libro, creo que es del 2004, 2003, no sé, pero es súper vigente. O Sí. sea, y justo cuando la vi ahorita pensaba como el cine ecuatoriano sigue un poco en esa cita Sí. y seguiremos. Y como profesora de cine, siempre le pregunto a mis estudiantes entre las primeras clases qué películas ecuatorianas conocen y ya llegamos a la generación de que no conocían todos, por ejemplo, ni quién era Tania Hermida ni Sebastián Cordero, que es como los más Los más famosos, conocidos. pero claro, para una generación. Ya las nuevas generaciones lo que conocen es Dedicada a mi ex, una película que produjeron los chicos de Enchufe TV
o sea, con Colombia, y es más una película colombiana, no es una película ecuatoriana en sí. Ok. Entonces, no sé, digo, hablo ya ahorita de cositas mucho más contemporáneas, pero que me hacen pensar mucho en lo que leíste. Sí, es que es lo que tú dices, estamos Y- como en este diálogo siempre con el pasado, ¿no? Sí, y siempre en esta discusión, y creo que recordando estos inicios del cine, pensamos nuevamente en esta pregunta que siempre se hace la gente aquí en Ecuador de por qué nosotros no estamos tan desarrollados como otros países de la región, por qué no estamos como Colombia, por qué no estamos como Argentina. Y creo que ahí vienen miles de explicaciones que de pronto ahorita no es el espacio ni el tiempo, pero que me pregunto también por qué quisiéramos estar parecidos, siendo un país tan particular, ¿no? Entonces, ir al pasado tiene muchas respuestas del presente Sí. y creo que sobre eso pudiéramos seguir conversando. Sí, o sea, sobre todo esto que dices también en el libro de Vilma Granda, ella al principio dice que el cine ecuatoriano se caracteriza también por su intermitencia. Y eso a mí me dejó como que, wow, o sea, sí me siento mal por no saber tanto de cine ecuatoriano, pero también es difícil llevarle el rastro a algo tan intermitente y tan, a veces sí, a veces no, que igual es un poco ignorado colectivamente. O sea, yo siento que existe como un consenso colectivo de que nadie quiere hablar de cine ecuatoriano nunca. Yo creo que hay un fantasma y ya con esto me callo y le doy la palabra a Rafa y a Guido, pero es como, creo que hay un fantasma que yo al menos lo llevo años viendo en la gente, y obviamente lo que más tengo cercano siempre son los estudiantes de cine, que además siempre les jalo las orejas porque digo, siendo estudiantes de cine, qué poco interés en el Claro. cine que se hace en su país, o sea, al cine al que luego van a querer salir a trabajar, ¿no? Con la gente con la que luego le van a ir a pedir trabajo en sus películas, pero a lo que voy es como, esa intermitencia igual es algo que no es tanto así, o sea, lo fue, y más bien es esta nube que no nos podemos sacar encima de que no se difunda, de que no se conozca. Ah, es como un consenso, te digo que es como todos Porque- colectivamente se pusieron de acuerdo para que nunca nadie hable de cine ecuatoriano y eso Sí, es raro. o sea. creo que tiene que pasa mucho por la formación de públicos que nosotros tenemos, pero no solo en el cine, sino en todas las artes, ¿no? Porque Claro. si preguntas lo mismo para cualquier otra arte, la gente piensa que no hay, que no se produce casi nada, y no es así. Desde que se sacó la ley de cine, desde que se logró aprobar la ley de cine, se conformó por primera vez el Consejo Nacional del Cine, luego el ICA, luego ahora el IFCI. Ya esa intermitencia, digamos que se superó, ¿no? O sea, ya se producen desde más o menos 2007, 2006, todos los años películas. Hay años más, hay años menos, depende mucho, lamentablemente todavía del financiamiento estatal, por más que hay gente que hace películas igual sin esos financiamientos. Entonces, lo loco es pensar, o sea, se hace bastante cine aquí. Digo, para el tamaño del país y todo, Claro. pero no se conoce. Entonces, es como, Wow. siempre estamos ahí en este problema de cómo hacerlo difundir. Ahorita se estrenó La Invención de las Especies, primera película de ficción hecha totalmente en Galápagos, Peliculón, por si acaso. y que a las 2 semanas, Me encantó. a las 2 semanas ya tenía, creo que en Guayaquil, 2 funciones, una a las 3 de la tarde, otra Bien. a las 2 de la tarde, y ya la tercera semana ya solo había un horario, y claro, pues ¿quién se va a salir del trabajo a las 3 de la tarde para ir a ver una película? Es Claro. difícil, entonces... No, igual también hay unos horarios que es así como, o sea, yo estaba, bueno, nosotros vimos la película aquí en Manzana 14, Sí. tuvimos la suerte de verla en Manzana 14, pero si la querías ver en el cine tenías que ir, también había unos horarios como a las 8 de la noche o un domingo, así, como que imposible, así. Y bueno, paso con presentaciones, perdonen por primero no hacer que se presenten, de verdad, siempre lo hago, pero se me olvidó. Entonces, presentaciones y opiniones. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Guido Bajañayude, de Guayaquil, no sé, realizador, productor y profe acá. Y a mí me gustaría empezar, no sé si soy como un poco romántico, pero a mí me gustaría empezar con una frase que está en esta Biblia, que Ok. se llama La cinematografía de Augusto San Miguel, ¿no? Con una frase de nuestra motomami Vilma Granda, ¿no? Que dice, Motomami. desde muy temprano, en el siglo XX, aficionados y profesionales viajeros y otros interesados por la imagen fijan en el suelo y el cielo nacional una cámara de cajón con manivela y una pantalla donde empotrar su novedosa técnica de hacer visible lo invisible, de asegurar al espectador un viaje sin límites, una travesía de un mundo dentro del mundo, como ocurre con el universo de cada uno y con el de la humanidad cuando el cine lo topa. Y de alguna manera esa frase a mí me enamora mucho más de esto de lo que estamos hablando, ¿no? Que es del cine, particularmente
el cine ecuatoriano, ¿no? Un poco como lo comentabas también en la introducción, ¿no? Guayaquil recibe el cine, hace cine también por primera vez. Bueno, Sí. igual no es novedad, igual porque somos puerto al final, ¿no? Y todo lo que ocurría afuera nos llegaba a nosotros primero, ¿no? Sí, igual como Guayaquil también tenía estas tendencias raras, por lo menos en esta revista de Semana Gráfica que sale ya en el 30, a mí me deja loca porque es como, ay, esto se está poniendo la nueva actriz, no Sí. sé qué, como que para que tú también te lo compres, o sea, era como esta idea de, o sea, adulación, imitación a Hollywood, o sea, aquí caló muchísimo el tema Hollywood. Sí, Hasta hoy, ¿no? Sí, hasta hoy, así. Ajá. Pero sí, igual, a mí me gustaría solo por un momento tener ese factor de sorpresa que tuvieron esos espectadores por primera vez, que no están acostumbrados a ver imágenes, peor imágenes en movimiento, ver que de una caja de madera salió una luz y de esa luz, ¡pop!, habían personas. Loquísimo. Era como así, fantasmagorías, no sé. No, y era tan popular que la gente era como que, no, al Edén. Ajá. Hay demasiadas publicidades del Edén, así, de revistas cristianas hay publicidades Sí, del Edén, sí. así, la procesión de no sé quiéncito, el santo no sé cuál, o sea, No, todo, así. Y en los 20, lo dice Vilma justo, que Guayaquil tenía 20 salas de cine, Ujú. cada una en promedio con 1,000 butacas, Sí, 1600 algunas, para una ¿sí? población de menos de 100,000 personas. O sea, era como, Todos querían ir al cine. era más popular que Barcelona, no sé, o sea, más popular que el fútbol, de ley, seguro que sí, ¿no? Había mucha gente viendo el cine. Pero bueno, yo creo que igual, conforme pase la conversación, podemos seguir hablando justamente del cine ecuatoriano, de la contemporaneidad, de cómo, como lo dice Priscila, un poco la historia, ese pasado nos remite a este presente, ¿no? Del cine ecuatoriano. Totalmente. Hola, soy Rafael Plaza y me parece súper chévere esta invitación y este episodio en sí, porque generalmente se habla de cine ecuatoriano muy Ujú. contemporáneo, pero que te remitas a la historia, eso me parece genial. O sea, justamente creo que cuando los estudiantes llegan a la universidad siempre piensan que van a descubrir y van a hacer todo nuevo. Es como, voy a hacer la primera película de acción del cine ecuatoriano. Sí. Puede ser la primera película de terror, yo qué sé, buena, del cine ecuatoriano. Y es como, hay una larga historia y hay un cine que quizás no vemos, que se da en ciudades mucho más pequeñas, que no está en cines, pero que existe. En IMDb yo he tenido la oportunidad, bueno, yo me manejo en IMDb, de recopilar la mayor cantidad de películas que al menos están en esa plataforma, que no son todas, que hay muchas que no están, que los productores no las han puesto. Ok. Y ahorita creo que está en unas 250 películas. Imagínate. Y la mayoría de gente no sabe ni nombrarte 15 quizás de Ni 3. películas. Exacto, sí, ajá. Los estudiantes no llegan ni a 5 algunos. Por eso. Y te das Sí. cuenta ahí la inmensidad. Y eso que ahí faltan al menos unas 100, que se pueden encontrar en YouTube, Claro. en DVD, en otros formatos. Entonces, creo que es muy necesario conocer la historia de tu propio cine para saber lo que estás reinventando, lo que estás cambiando y tener eso como referente. No, y también lo que estás imitando, porque igual y hay cosas que de ley se imitan o trascienden, ¿no? En el cine, entonces es como... Y justamente incluso si no te gusta, Ujú. saber que existe para decir voy en contra de eso o voy a mejorar esto o incluso tal vez para aprender también en qué se equivocó Sí. o qué me gustó. Ujú. Sí, no, igual estamos en esto, lo que decía, como en este diálogo siempre con el pasado. O sea, nosotros decimos como que no, estamos en Guayaquil 2024, ya todo es nuevo, pero tenemos los mismos problemas. Que siguen, bueno, los amigos, amigas que han estado escuchando el programa saben que tenemos problemas muy parecidos. Pero sí, o sea, igual, ¿ustedes creen que en esta primera etapa del cine ecuatoriano, o sea, en esta primera etapa un poco más documentalista, un poco más de registro, que igual y sabemos que empieza también la ficción, ¿ya? ¿Ustedes creen que existen temáticas, convenciones, similitudes que se pueden repetir hasta hoy, en los filmes de hoy, o sea, en los contemporáneos? Yo creo, yo creo que, a ver, un poco también cómo nace el cine documental en el mundo, de alguna manera me hace pensar tu pregunta en el cine documental contemporáneo y cómo inició, ¿no? Yo recuerdo que tú estabas leyendo por ahí unas citas o una información de que lo que era gracioso, ¿no? Que lo que llegaba era como
no me acuerdo, la marcha de no sé qué, Sí, el desfile de los no sé qué. submarinos llegando al río Guayas. así. Claro, porque claro, ahorita a nosotros eso nos puede parecer como una payasada y una imagen demasiado vista. Eso sería un video que tomarías con tu celular, Exacto. así como que, sí, ya. Y ya a nadie le importa, pero es lo que un poco también decía Guido, ¿no? Hay que remontarnos y meternos en la cabeza del espectador de esa época y que ver cualquier tipo de imagen en movimiento era una novedad, era un acontecimiento y de alguna manera el cine documental también tiene su origen en el cine de propaganda y de propaganda política y mucho vínculo con el cine de guerra y con los partidos de la época tratando de promocionarse y meter propaganda a través del cine, ¿no? Que era, por ejemplo, el tema del el ejemplo del cine soviético de los años 20, que como tenía una gran población analfabeta, utilizaba mucho el cine en esa época para poder meter un poco de la ideología y de los mensajes y el adoctrinamiento contra los zares, por ejemplo. Okay. Y de alguna manera eso se vincula con también esa llegada acá y porque había, digamos, esa era la mayor cantidad de materiales, porque además era donde había... de contenidos porque era donde había el presupuesto. Claro, eso, que el gobierno también empieza a ser como este sponsor, de decir, bueno, tú quieres grabar cómo llegan los barcos, ya, yo te pago para que hagas. Así. Claro. Entonces es gracioso porque igual, digamos, sí hay una tradición de inicio del cine también que llegó acá y que le interesaba a la gente más de línea documental, que claro, hoy en día ya no le diríamos documental en sí, pero que como más reportajes. Noticieros también se consideraban películas en esa época. Sí, era el género, de hecho, en este libro de Vilma hablan del género noticiero Claro. y actualidades. Es que imagínate, si solo tenías periódico y de repente te podías ir a enterar de la guerra que estaba pasando en no sé dónde. Que pasó hace meses. Que además había pasado hace como medio año en pantalla grande y ver lo que era, o sea, increíble. Claro. No estamos en el mundo de hoy que cojo el celular y veo lo que me da la gana. Claro. Entonces, pensando en eso, creo que igual en Ecuador algo súper rescatable y que hasta hoy sigue es esa vocación por hacer cine documental. Y creo que es un país demasiado documentable. Y que si en algún lugar está nuestro fuerte, creo que es ahí, y bacán también enlazar eso con pensar que de alguna manera el público lo que empezó a ver aquí, más allá de las películas que habrá hecho Augusto San Miguel y sus amigos, es como documental, ¿no? Ok. Eso. O sea, a mí me viene mucho a la mente que es de las muy pocas películas ecuatorianas que he visto, es este de Mi corazón en Jambo. Claro. O sea, a mí me parece un documental que te deja destruido. O sea, y tiene esa capacidad de empatización en la que tú empatizas tanto, y yo creo que en otros documentales que he visto, de repente no he sentido lo mismo. No sé si es porque pasó en Ecuador o que pasó, pero creo que el lenguaje de por lo menos Mi corazón en Jambo es algo como súper entrañable, y es verdad. Es tremendo. De acuerdo. Sí. No sé, yo ahora, o sea, bueno, totalmente suscribo lo documental, ¿no? Pero ya que hablábamos de Augusto San Miguel, ¿no? Que fue alguien que simplemente hizo por hacer, con una herencia que él tenía, y de pronto hizo en 8 meses 3 largometrajes. Además tenía como 18, 19 años cuando rodó sus películas. Exactamente. Wow. Yo en cambio lo conecto full con los estudiantes al final, ¿no? Porque es esa juventud que quiere contar historias, Claro, que quiere hacer esta cine. decisión de, bueno, voy a hacer cine, sí. Y claro, y Augusto San Miguel fue alguien que, bueno, criticaba, digamos, que a la aristocracia guayaquileña, pero también, pero lo tildaban también así de casi que comunista. Entonces, él como que no cae en ninguno de estos bandos. Sin embargo, sus películas son populares, o sea, va mucha gente. Y quizás lo conecto también con lo que decías del guayaquileño novelero, pero... Sí. Pero claro, vender la idea de el primer argumental llama la atención de quien sea, ¿no? Y yo sí lo asimilo con full con los estudiantes, ¿no? Porque ellos de alguna manera tienen esa, bueno, yo también tengo ganas, ¿no? Pero esas ganas de hacer películas, ¿no? A como dé lugar. Completamente. Sí, pero bueno, San Miguel no fue a una academia, pero aquí, y que existe una academia, o sea, que el cine esté en los espacios académicos es recontra importante, porque para mí es como ese primer paso para reconocernos como cine ecuatoriano, como cines ecuatorianos, ¿no? Y esto también de la cultura cinematográfica, que está también en auge, digamos. Exacto. A mí me da risa cuando a veces me toca tomar taxis, ¿no? Y el taxista me dice, ¿a qué se dedica?
Y claro, ¿cómo explicarle que el cine es una actividad de constancia, de disciplina, igual que cualquier otra profesión, ¿no? Sí, O totalmente. sea, un abogado tiene que leer full, un médico tiene que estar actualizado. Bueno, el cine es que es eso también, Pero es ¿no? que igual para saber, o sea, a mí me sorprende mucho que igual el cine es como esta disciplina que está como tan ligado como a lo práctico como a lo teórico. O sea, Sí, como saber ajá. hacer cine también es que tú vayas y hagas, ¿sí? Ajá. O sea, estés ahí, o sea, Claro, solo como, wow. la particularidad o la ingratitud a veces pienso, ¿no? Del cine son los tiempos, así, es como alguien ansioso como yo, de pronto es como, bueno, Demora mucho tiempo. ¿cómo aguanto 5 años a que esta vaina salga, ¿no? Claro. Pero quizás por eso de alguna manera hay en ese imaginario colectivo de, bueno, ¿no? Y el cine ecuatoriano, intermitencia y tal. ¿Dónde está? Pero bueno, hay academias, hay estudios y hay gente haciendo cine, ¿no? ¿Qué sobrevive de esos tiempos? O sea, creo que mucha gente no ha leído este libro sobre la investigación que hizo justamente la Casa de la Cultura en el año 1986, por ahí, para tratar de rescatar los archivos. Y en realidad la primera película de ficción se da un año antes del Tesoro de Atahualpa. Ellos estaban filmando una producción que se llama Canción de Cuna. Okay. Y es una película de ficción que incluso tiene, si se analiza la obra en la que está basada la obra de teatro, que había sido un éxito como unos años antes acá en Guayaquil, es como una comedia situacional, quizás con drama y todo eso. Entonces ese género ya está empezando el cine ecuatoriano. Lo que pasa con esa película es que al menos no se tienen archivos de que se haya expuesto, que no se ha exhibido, pero se sabe que se produjo, se sabe que se filmó, las personas que estuvieron trabajando, inclusive ahí está Miguel Ángel Álvarez, que después se encuentra un archivo gigantesco en la Cinemateca de películas que él hizo documentales, pero más que nada caseros. Entonces eso ahora corresponde a la Cinemateca y de ahí tiene mucho material de archivo de los años 20. ¿Y esta película de Canción de Cuna, ¿hay algún registro? Hay los registros de producción de la gente que trabajó de mientras estaba filmando, pero al la parecer cinta no está, sí. por supuesto que no sobrevivió, pero Obviamente. pero al parecer ni siquiera hay registros de exhibición. Quizá hubo problemas, quizás se perdió en el laboratorio, o sea, no se sabe. Por eso al año siguiente Augusto San Miguel saca El Tesoro de Atahualpa y esa es una película de la que sí hay registros de que se exhibe, de la que la gente sí fue a ver, de que sí hay testimonios de que la gente hablaba de esa peli y que fue también un éxito en los cines. Entonces eso se toma como punto de partida. ¿Y qué es El Tesoro de Atahualpa? Es una película de aventuras con cierto romance también, acción. El Terror de la Frontera, que es un corto que... Western. Exacto, que filma Martínez Queirolo después en Riobamba, es un western de acción, de romance. Entonces esos géneros ya se están viendo en los años 20 acá. Claro. Y acá tendrías que, no sé, venir a, yo que sé, a Song of Man es una película de aventuras que se relaciona con El Tesoro de Atahualpa, porque también... pero acá no hay mucho cine de aventura. Definitivamente no hay westerns. Tal vez te tengas que ir al cine Montubio, al thriller Montubio, que puede ser un género que es muy ecuatoriano. Don Goyo se publicita ahora como un thriller Montubio, que eso me parece bastante interesante en el sentido ¿Podrías de que... expandir un poco sobre esto del cine Montubio? Claro, o sea, es que... porque a mí me interesa, he escuchado cosas muy vagas sobre el cine. Claro, es que como cultura que tienen los japoneses, tienen el cine samurái, ¿no? Que tienen los estadounidenses, tienen el western con los vaqueros, los argentinos tienen a los gauchos. Entonces nosotros aquí, tenemos los Montubios. claro, y se puede ver, creo que en mucho del cine de Chonnegut de acción, el cine que se hace como... que hacen Nixon, Chalacamá y todos esos que están haciendo películas de acción en ambientes que montubios. se consumen dentro de Manaví. O sea, eso es lo... Que se consumen mucho hace algunos años cuando todavía funcionaba la venta por DVD a través de ese formato y ahora mucho por exhibiciones que ellos mismos arman o por YouTube o por estas una cosas. vez Lene de la otra cine estaba hablando sobre esto del cine Montubio y que ella, o sea, no recuerdo exactamente lo que dijo, pero hablaba un poco de eso, que es como un cine que realmente ni siquiera los ecuatorianos, por más que es algo popular, entre comillas, es algo que no tenemos presente. Porque es que es algo como muy de las comunas, o sea, de los lugares allá en Manaví, de los Montubios, o sea, de esta como autogestión por hacer cine. O sea, se me hace como súper, wow. Okay. Y una cosa que te quería decir, y acá todos, es que también de pronto como para pensar más
a fondo las problemáticas y los pasados y presentes del cine ecuatoriano tienen que ver también con los espacios de exhibición, ¿verdad? Yo recuerdo que una época se me había metido en la cabeza con un amigo hacer un documental sobre los cines antiguos de Guayaquil y empezamos a buscarlos, los del centro. Ok. Y realmente era como que en cada manzana Había un cine. Ajá. había un cine. Que luego la gran mayoría se convirtieron en cines porno en los 90. Wow. Pero todos. Y hoy en día son templos evangélicos. Que es peor. Pero recuerdo uno que era el presidente, que está en Luque. Yeah. Nosotros estuvimos metiéndonos ahí bastante tiempo. Incluso estuvimos filmando, hablando con el pastor que se llamaba Ecuador. No. Y subimos al área de la cabina. Y hasta el día de hoy, ya ese templo llevaba ahí, no sé, y esto les estoy hablando como el 2019, por ahí. Ajá. Llevaba el templo ya, no sé, 5 o 6 años y había rollos de película botados ahí. Yo creo que eran de esas porno italianas que eran las que predominaban en estos cines. Ok. Pero, a ver, ¿por qué traigo este tema a colación? Porque primero que es muy gracioso, yo creo, pensar que lo que fue los teatros estos majestuosos de los Claro. 20, 30, luego en los 90 terminaron siendo pornos y ahora ya en el 2020 y algo son templos evangélicos O sea, que Sí. aún tienen por ahí algunos tirados rollos de cine y los proyectores. En el Cine Presidente, que es un templo evangélico hoy, ¿ya? está. Pero nosotros incluso queríamos contactar al que había sido el dueño del cine porno, el último que estuvo ahí cuando esto era cine, estaba enfermo, tiene montones de rollos guardados en su casa No. y no quería la familia dejarnos contactarlo. Wow. Entonces, a ver, ¿por qué digo esto? Porque también pienso en la ciudad y lo que hoy tenemos como problema en cuanto a los espacios, ¿no? Guayaquil alguna vez fue una ciudad donde en cada manzana había un teatro que era cine, Sí. ¿no? Y hoy tenemos un cine, por ejemplo, en la Huartes, que solo lo consume la Huartes. Sí. ¿Y qué pasa entonces con la difusión del cine? Creemos que no hay, pero cuando hay, no va gente o solo van los propios estudiantes. Entonces, pienso también que estas historias del pasado nos deberían ayudar como a pensar un poco cómo articular y gestar y revivir espacios para No, que y se esto- vea, ¿no? Esto de los cines, o sea, a mí cuando leí al respecto, te digo, me dejó así, wow, porque es como uno aquí, o sea, bueno, yo veo a la persona promedio que ve películas y se me hace como un público que normalmente está buscando, pues, Hollywood, así como que, pero saber que tenían tantas, o sea, era como que lunes elegante, martes de tragos, miércoles para obreros, así, o sea, era Ajá. como que tenían tantos códigos, tantas cosas, como que a tal hora tenemos vermut y el vermut no era como aquí lo que entendemos como vermut, que es así como la hora barata, sino que en realidad era la hora cara, o sea, el vermut era así como que donde tú te echabas los cócteles, la champaña, la opulencia, todo. Creo que eso le falta al cine. Sí. Que, O sea, que te dejen entrar trago. De pronto. Y ustedes, o sea, como hemos hablado de estas multiplicidades de narrativas en el cine ecuatoriano que me parece interesantísimo, o sea, que no haya como un solo cine ecuatoriano, sino que haya como full cosas. ¿Qué creen que nos propone hoy? O sea, ¿ustedes a dónde creen que van las cosas, no? Como ahorita en el Ecuador. Como tratando igual de rescatar esto de la cantidad de espacios que hubo, o sea, como que creen que hay una especie de, no sé cómo decir, como dinámica por recuperar o a dónde va, según ustedes. Creo que algo bueno de la actualidad es que cada vez hay más personas haciendo cine. Lo malo de eso para los que queremos hacer cine es que los fondos no es que se amplían, entonces es como simplemente cada escuela de cine cada año arroja más gente queriendo hacer cine y como que la torta simplemente hay que dividirla para más gente, ¿no? Pero no es que la torta crece. Claro. En ese sentido, ese es el reto que hay aquí, ¿no? De ver las formas de financiamiento que no solo dependan del Estado. Pero lo bueno es que creo que por justamente estos incentivos que han existido ya desde la época de la ley de cine, cada vez hay más diversidad de historias, cada vez también hay más representatividad de temas. Hay, por ejemplo, ha habido mucho fomento, bueno, no mucho, de pronto ellos me dicen que no es mucho, pero ha habido fomento para cine comunitario, cine hecho por pueblos y nacionalidades. Hay todo un mundo de cine, por ejemplo, indígena. Hay realizadores que ahorita estaban en Cannes, representando una productora indígena en Cannes ahorita en el mercado. Como hay mucho cine LGBTIQ+,
Hay los cines estos, los de Manabí que hablaba Rafa, los cines de Bajo Tierra, o Man Palacios creo que es el de Durán. O sea, hay muchísimos cines. Ok. Y todos tienen su público, pero no es la idea de industria del cine de Brasil, del cine chileno, del cine mexicano de pronto. Es muy particular nuestro contexto. Pero creo que cada vez más gente está pudiendo hacer cine a su manera. Ok. O sea, este es el verídico, la unión hace la fuerza. Así como que todos somos diferentes, pero nos abrazamos. Así. No sé si abrazo, pero cada uno al menos hace lo suyo, yo creo. Y las escuelas de cine ayudan mucho, porque las escuelas de cine han ayudado a que cada vez haya más tipos de producción y diversos, no sé, eso creo yo. Ok. Yo antes de responder quisiera decirlo en vivo, que Priscila me invita a hacer el documental de los cines, porque es un tema que a mí literal también, o sea, es lo que te comentaba antes, ¿no? Que ese fue mi tema de titulación de licenciatura. Ajá, no como que los cines de los 80 versus 2014, que fue el año que me gradué, ¿no? Oh, Ok. wow. Y claro, fue así como, Ya, eso, pues. darse cuenta o sea, si haces una cartografía de los cines en el centro, uno dice, ¿qué pasó ahí? O ¿Por sea, qué se fueron? Y los Qué demolieron. tristeza. Ajá, algunos los demolieron, O sea, por lo menos el Olmedo, o sea, a mí no me gustaría decir que empezó, pero el Olmedo para mí como que hizo una especie de tendencia, porque el Olmedo lo fundan a mediados casi finales del siglo XIX y después en el Gran Incendio se quema y después en 1930 se vuelve a quemar. Y es como Claro, que ya es amigo, como es. date cuenta. Sí, es como ya, déjalo, así, chao. Exacto, ya suéltalo. Suéltalo. Sí, Supéralo. supéralo ya. Supera el Olmedo, sí. Exacto. Hazte otro, cámbiale de nombre. Sí, cámbiale. Sí, igual, o sea, igual creo que sería también eso que dicen como todo un estudio ver por qué ya no hay, porque no están. ¿Y Es qué una pasó? muy buena ¿no? pregunta. ¿Qué pasó? Sí, Qué bacán. No sí, sabía sí. que tenías esa investigación. Sí, Ya vamos sí. a hablar. Voy a buscar donde tengo todo el material que grabamos en esa época. Qué increíble. Pero bueno, creo que igual la respuesta también va en un poco como lo hablaba Priscila, ¿no? La diversidad, ¿no? Quizás a nosotros como profes en algún punto nos tocaron ciertas películas. Yo debo decir también que a mí quizás la primera película que a mí me tocó fue una película ecuatoriana, que fue Esas no son penas. Uy, me encanta. Que yo la vi en el cine, que era la única persona en el cine. Que cuando compré el ticket me dijo, ay, que lo obligaron del colegio a verlo. Qué triste. Y Oye, yo no. es que la gente en las boleterías de los cines comerciales Son los peores enemigos. son los peores porque a veces te dicen, quiero ver esa película. Ah, pero es cine ecuatoriano. Ajá, Es eso, como que eso. te advierten. Como que es un género. Ajá, y Ajá, como que sí. amerita una advertencia. Y tú, no, yo sé, deme la entrada. Sí, bueno, allá usted. Bajo su responsabilidad. Firme aquí. Exacto, no me vaya a reclamar luego. Deslíndenos No, de eso- toda Sí. responsabilidad. ¿Sabes que eso también pasa un poco con el cine mudo? O sea, por lo menos yo me fui a ver Road Dreams, que no es cine ecuatoriano, pero es muda. Y a lo que fui a comprar la entrada, la señora dijo, pero es muda, no hablan, o sea, no hay diálogos, si quiere ir a verla. No Y yo, salga a quejarse. Ajá, y yo, sí la quiero ver, pero seguro. Así como, sí. Pero sí, definitivamente creo que la diversidad de temas y de historias es lo que creo que viene con el cine ecuatoriano, porque al final, y eso es algo también muy propio, bueno, quizás de las artes en general, pero del cine particularmente, es que hay que hacer la película como sea, ¿sí? Y la persona que va a hacer una película va a encontrar el modo de producirla en el que pueda hacerla, ¿sí? Y creo yo también que... sí, de ley. Suena muy lindo, suena muy Sí. utópico. Así. Pero no, también yo creo que no hay que tenerle miedo también a esa diversidad de temas, ¿no? Yo me acuerdo tanto cuando fui a ver Son of a Men que los llevé a mis papás a el cine en La Libertad, ¿no? Y yo decía, bueno, el cine ecuatoriano, vamos a ver. Y claro, de pronto es todo un viaje así, casi que surreal. Yo decía, uy, Dios mío, ¿qué me va a decir mi papá al final? Termina la película y él me dice, chuta, al final no encontró el tesoro, ¿no? Y dije, así como, pero claro, ellos, o sea, lograron captar esa historia, ¿no? Ok. Y yo creo que también no hay, o sea, a la gente en general no hay que tenerle miedo a ese género que se llama cine ecuatoriano, ¿no? Género cine ecuatoriano. Exacto, sino a vernos igual, ¿no? Sí. Había en Argentina una época en las salas de cine, obviamente no en esta época, sino hace muchísimos años. Antes de toda película aparecía como un tráiler del Instituto de Cine allá que decía, un país sin cine es como una casa sin espejos. Wow. Y esa frase creo que es como una de las respuestas también Claro. por qué aquí a veces nos cuesta ver nuestro propio cine, porque es como mirarte al espejo Ajá. y cuando no te sientes muy cómodo con tu cara,
te cuesta verte al espejo, ¿no? Entonces creo que hay mucha reflexión también de qué nos pasa a nosotros como sociedad para responder un poco eso. ¿Y qué película a ti te marcó? Así como él, esas no son penas. Casi no había conocido a nadie que le haya marcado Yo esa la mujer. vi, dije, Yo la qué amo. bacán. O sea, Amo, es una esas no historia son chiquitita de las amigas, o sea, increíble. Amo, increíble. esas no son penas. Claro, del cine ecuatoriano. Sí. Tengo muchas pelis que me gustan mucho, sobre todo Más allá del mall, porque justamente habla de Sí. buscar estos otros cines Ok. y como ir a la bahía a encontrar estas otros tipos de, si se quiera uno como disidencias narrativas de Ajá. lo que normalmente se ve en cines. Pero Ok. quería comentar, me parece curiosísimo que de alguna forma los tres hayamos estado en esa misma línea de investigación. Yo también estuve buscando todos los Wow. cines de acá. Vamos abajo a Ya tomarnos tienen un todo el café. documental. Así. No somos nada originales en todo caso. Al parecer. Yo tuve la oportunidad de hablar con el dueño del Cine Presidente. ¿El señor este? Sí. Él Antes de que se enferme. Arosemena creo que era. siempre estaba enfermo. Ah, bueno, Sí, pero lleva años enfermo. Era una muletilla, Pero por teléfono me dijo, tienes que llamarme a esta hora porque a esta hora no está mi hija y ahí puedo hablar de esto. Uy, Claro. sí. Entonces, sí, la hija cuidaba mucho de que no se hable de que él tenía un cine pornográfico. Ya. Y entonces Heavy. pudimos hablar Pero alguna sí, vez, al final. como una hora y media, contándome historias. Claro, él me decía cosas como, nunca pasé una película en Viernes Santo, nunca pasé una película pornográfica. Me decía. En mi defensa, Claro. en mi defensa. Pasaba La Pasión de Cristo ese día. Y me decía que Oye, eso había, está buenísimo. había regalado muchas de las películas que históricamente tenía, pero había una que él se había quedado, que era esta película con Robin Williams sobre Patch Adams. la de los sueños. Más allá de los Más sueños. allá de los sueños. Qué linda Esa era su película favorita y dice Wow. que se deshizo de todas, pero esa la tenía porque Esa era peli es para hermosa. su esposa. Oh. Qué Entonces, Rafa, ¿y no Hombrezazo, grabaste sí. eso? ¿No grabaste? tengo las grabaciones audio. dentro del Cine Presidente, de la No. cabina. Tengo las grabaciones con el proyeccionista del Cine Presidente que ya murió. Entonces, sí, tengo toda esa investigación. Ya júntenlo, por favor. Ya, sí, hay que Claro. Literal, ya está todo. así. solo hay que montar ya. Sí. Pero nada, en todo esto que se hablaba también, como interesantísimo, el hecho de que en esos mismos años 20, justamente es el nacimiento también del cine documental con Flaherty, que estrena Nanook en el 22, y en el 26 aquí Carlos Boccaccio, que eso también es algo que se podría hablar mucho, que son los extranjeros los que empiezan a hacer el cine, aparte de Augusto San Miguel, aquí en Guayaquil y en Ecuador en general, y Carlos Boccaccio se junta a Carlos Crespi y hacen Los Invencibles Shores del Alto Amazonas, que en realidad era un largometraje, que ahora solo sobreviven unos fragmentos para hacer un cortometraje, pero es casi considerado uno de los primeros documentales etnográficos de Sudamérica. Wow. Y aquí hay mucho documental etnográfico. Creo que ese es Sí. digamos, si uno quiere, el subgénero o el formato que más ha perdurado acá. Ok. Tanto etnográfico como autoetnográfico, cuando se hablan de uno mismo. Entonces, creo que esa es una... lo que hablabas de Augusto San Miguel con 3 ficciones, mucha gente no sabe que también tuvo 3 documentales. Sí. Entonces, había mucho documental en eso. Podemos discutir muchísimo sobre los noticieros, qué tan filmes son. Para mí no son películas. Era Ok. algo que pertenecía a su época. Pero sí se hacía cine documental. Sobre todo con los Shuaras. Venían muchos extranjeros a filmar a los reductores de cabeza que decían ellos. Entonces, Sí. esas cosas son las poquitas que han sobrevivido porque se enviaban a los consulados de cada país, porque venían de Estados Unidos, porque venían de Suecia, porque venían de Bélgica. Entonces, esas filmaciones de Ecuador son las pocas que han sobrevivido. Más las que se filmaron aquí, las que se hicieron aquí, no. Sí, igual en este libro de Vilma, también ellos hablan sobre cómo consiguieron las cintas. Y casi todas estaban perdidas, pero que fueron preguntando. O sea, eso me pareció también muy chévere, como que hablaron de que tenían más o menos los lugares, empezaron a preguntar, la gente empezó a contar sus historias, empezó a compartir lo que ellos le habían contado, y así como que poco a poco lograron llegar a las personas que por alguna razón tenían las cintas, de muchas cintas que estaban en la Cinemateca. Entonces es como, wow, o sea, como que todo esto de que está un poco perdido, un poco intermitente, pero se entrelaza por toda la gente, por toda como este sentir, así, el sentir. Como, wow, qué chévere. Bueno, esta conversación para mí se ha quedado un poco corta. A mí me Sí. gustaría que duraría unos 3 episodios más. Si hay próxima temporada, pues habrá otro episodio. de Ya sí. venimos con el documental hecho. Sí, ya vienen con el documental a presentarlo aquí a Manzana 14. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando en vivo y que nos escuchan en delay on Spotify. En delay on Spotify.
Nos vemos la semana que viene en otro episodio, en el mismo lugar, en el mismo espacio. Chao. A la 1:30. Chao, chao. Historia, cultura, memoria, Calima de ciudad.